Hola, como muchas personas saben, hace unas horas el presidente Iván Duque eh, expuso que la cuarentena o el encierro obligatorio en Colombia se extenderá hasta el 25 de mayo. Pero también enfatizó en que se va a hacer una apertura con el fin de hacer una reactivación económica en dos frentes. Por un lado, tenemos la apertura de 900 municipios que hasta ahora no han tenido ninguna muestra de contagio, o sea, no hay un solo contagiado en estos municipios. Y por otro lado, la apertura de 16 sectores que se unen a estos sectores que ya se activaron desde hace más o menos una semana, 2 semanas aquí en Colombia. El presidente argumenta que esta apertura es necesaria porque básicamente hay que proteger el empleo y evitar la pérdida de ingresos. Y también asegura que de un inicio de la cuarentena se sabía y se tenía claro que a diferencia de países europeos, los países suramericanos no tienen el soporte, el colchón económico para sostener una cuarentena de esta envergadura. Por ello, se hace necesaria esta apertura de estos dos frentes. Por ello, vamos a exponer aquí y no estamos diciendo, no estoy argumentando si estas decisiones que están tomando son positivas o negativas, pero sí quiero generar algunas dudas. Con el tema de los municipios, de estos 900 municipios, nada nos está asegurando que en este momento ya no haya una línea de contagio. Nada nos está asegurando porque no se están haciendo las pruebas suficientes en un país como Colombia para tener la seguridad de que esa apertura es la indicada y que incluso en este momento ya no hayan contagios en parte de estos 900 municipios. Cuando hablamos de estos 16 sectores a los que se les piensa hacer esa apertura, ¿sí? De manera ordenada y sistematizada, como lo plantea el Estado, nos preocupa un poco. ¿Por qué nos preocupa? Con solo dos sectores ya hay una apertura de más o menos el 25% del uso del Transmilenio, en el caso de Bogotá. ¿Qué podemos esperar si salen otros 16 sectores? Hay que tener en cuenta que viendo estos dos sectores, con los 16 sectores que se piensa hacer la apertura después de este 11 de mayo, haría más o menos, estaríamos hablando de unos 15 millones de personas. O sea, nos estaríamos acercando al 30% de la población colombiana. Entonces sabemos que aunque se tenga la intención, hay muchos temas sueltos en el tema de cómo se va a llevar y si esto realmente no va a generar un crecimiento, ¿sí?, de contagios en Colombia. Por ello, quedan estas dudas al aire y planteamos lo que a nuestra consideración creemos muy humildemente que serían realmente las condiciones para hacer una apertura económica y para hacer una reactivación, ¿sí?, de este proceso en Colombia. Uno, pruebas suficientes. Sabemos que en Colombia se plantea que pruebas de PCR, que son las pruebas como más complejas y más precisas, Colombia tiene una capacidad de hacer 12.000 pruebas diarias. Pero realmente de esas 12.000 pruebas solamente se están haciendo un 30% aproximadamente, o sea 4.000 pruebas en total. ¿Esto qué nos dice? Que no hay, ¿sí? No hay, aún sabiendo que realmente y en todo el mundo es una realidad de que nunca las cifras que da el Estado, ¿sí?, representan estrictamente la cantidad de personas contagiadas. Sí, entre más pruebas se hacen, vamos a poder tener un balance real muy ampliamente de los contagios que tenemos en una población. Pero la cantidad de pruebas que están haciendo aquí en Colombia son solo el 30%. Entonces, podemos asegurar, ¿sí?, de que los contagios son incluso mucho mayores de los que en este momento ya tenemos o que se dice que tenemos, que ya estamos pasando de los 8.500 y muy pronto podemos llegar a los 10.000. ¿Y qué dice el oficialismo? ¿Qué dice el Estado? Dice que básicamente no se pueden hacer o no se han logrado hacer todas las pruebas porque no tenemos los reactivos necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Muchos de los reactivos llegan, ¿sí?, sobre todo de lo que es Corea y lo que es Asia, pero también nos preguntamos por qué en países que también son suramericanos, que tampoco tienen las mejores condiciones económicas, podemos hablar de Chile, podemos hablar de Uruguay, para dar un ejemplo entre país grande y país pequeño, solo en Chile se están haciendo al día 24.000 pruebas. Y solo en Uruguay se están haciendo al día 12.000 pruebas. Nosotros no alcanzamos a hacer un tercio de lo que está haciendo Uruguay. Entonces, no tenemos una cifra real de contagios, pero ya queremos hacer una apertura de más o menos 900 municipios y queremos hacer una reactivación de más o menos el 30% de la población colombiana. 2. Aplanamiento de la curva. Creo que es una realidad que el aplanamiento no se ve por ningún lado. Inclusive, grandes expertos en Colombia y algunos internacionales dicen que la curva, la primera curva, aún entendiendo que en muchos países, incluyendo el colombiano, se plantea de varias curvas, pero la curva, ¿sí?, se espera más o menos para finales de mayo y la segunda semana de junio. Sabemos que solamente unos días para acá ya estamos hablando de aumento de 3 cifras. ¿Qué dice el oficialismo?
que obviamente han aumentado porque se están haciendo pruebas de COVID a grupos específicos y a personas en las cárceles, que por eso es el aumento. Pero sí sabemos que hasta ahora no se ha planteado una disminución, ¿sí?, en la cantidad de personas contagiadas, sino que va en aumento. Entonces podemos decir que un aplanamiento de la curva no se está dando. 3. Un sistema de salud óptimo o un sistema de salud que esté en la capacidad, ¿sí?, de sostener y sobrellevar un punto máximo de contagios. Entre ese planteamiento se hablaba de tener 8.000 salas de UCI, ¿sí? Aún no tenemos claro si ya hemos llegado a esa idea o a esa meta, ¿sí?, desde el Ministerio de la Salud, pero lo que sí sabemos es que en muchos sectores de Colombia, ¿sí?, sobre todo zonas que por tradición tristemente han estado aisladas o han tenido un sistema de salud mediocre, pésimo. Podemos hablar de la Amazonía, podemos hablar del Chocó. Incluso hasta hace unas semanas no había una sola cama de UCI. Sí, ya nos damos cuenta que están llegando, pero en caso de que esto empiece a crecer de manera sustancial, no se cree o se puede decir por números que no va a dar para darle un acompañamiento real. Sí, sí sabemos que en ciudades como Bogotá, como Cali, que son las ciudades con mayor cantidad de contagios, sí está creciendo y se está dando una apertura. Pero esto realmente creemos que abarque para todo el pueblo colombiano, en especial para estas zonas vulnerables. No siendo más, solamente dejamos estas inquietudes, ¿sí? No podemos decir si estas decisiones que están tomando desde el gobierno son adecuadas o no, pero sí creemos que hacer una apertura económica sin primar la vida y sin dar unas condiciones reales, porque ya sabemos que a nivel económico las condiciones no se le han dado al pueblo como tal, en el tema de subsidios y demás, nos deja un poco angustiados. Igual vamos a estar muy atentos a cómo se sigue llevando este proceso y bueno, esperemos que todo fluya de la mejor manera. Chao.